Amén. Es una bendición poder predicar la palabra de Dios. Por favor, abran el corazón. Por favor, abran su mente a la palabra de Dios. Amén. Los que vemos ahorita nada que ver con lo que había en la mañana, ¿no? Aleluya. Tremendo en la mañana y ahorita bueno. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que cuántos dicen amén? Pues estoy enojado. Amén para adentro. Aleluya. Génesis 4. Tener familia, hermano, es una bendición. Usted todavía tiene familia, hermanos, hermanas. Amén. Es una bendición tener hermanos. Yo tengo todavía algunos hermanos carnales: Alejandro, Jesús, Benjamín, Rubén, Mercedes, Aida, Imelda, Miriam y Pedro y yo. Amén, somos un montón. Aleluya. Ahora, por lo regular, entre hermanos carnales siempre hay pleitos, ¿verdad? Peleoneros son ustedes. Ya están rucos y todavía siguen peleando ahí. O ya están rucas y siguen peleando con la hermana, ¿no? Apenas pueden caminar y ya están peleándose ahí con sus hermanos y sus hermanas. Aleluya. ¿En dónde iban? Ahora, siempre hay pleitos entre hermanos y yo lo veo en la iglesia, ¿no? Aleluya. La Biblia nos habla de algunos hermanos. Nos habla, por ejemplo, de Moisés y Aarón, dos hermanos que fueron de mucha bendición. Luego la Biblia nos habla de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, aquellos que murieron quemados. Luego está Ofni y Fines, que eran los hijos del sacerdote Elí, aquellos dos muchachos tremendos. Luego está Amnón y Absalón, hijos de David, solamente que de diferente mamá. El hijo pródigo y su hermano, Juan y Jacobo, Andrés y Pedro. Y hay una historia grande de hermanos. La historia que vamos a leer nos habla de dos hermanos que son los dos primeros hermanos mencionados en la Biblia, o que la Biblia registra. Amén. Y me refiero a los hijos de Adán y Eva, que eran Abel y Caín. Aleluya. La Biblia dice que Abel, cuando creció, fue pastor de ovejas, y Caín fue un agricultor. Y ya de adultos, ellos llevaron ofrendas al Señor, y esto probó el carácter en ellos dos, la ofrenda que ellos llevaron ante Dios. Génesis 4 del 1 en adelante dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, tú serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Ahí lo vamos a dejar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche. Dios, derrama de tu espíritu. Dios, enséñanos, amén, tu bendita y hermosa palabra. Padre, te damos a ti la honra y toda la gloria. Señor, usa mi vida de una manera gloriosa y bendice a tu iglesia y a los que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo, yo te doy a ti la gloria y la honra y la alabanza. Y la iglesia dice un fuerte. El tema se llama la marca de la gracia. La marca de la gracia. Primeramente quiero mirar una ofrenda inaceptable. Una ofrenda inaceptable. La ofrenda pone a prueba quiénes somos. Ahorita el hermano estaba hablando de la ofrenda y es cierto, yo traía, en mi bolsa traigo un billete a 20, un billete a 5. Y cuando estoy escuchando dije: híjole, ya me tumbó el rollo el hermano Rogelio. Iba el de a 5 y pues puse el de 20. Amén. Yo no sé si usted le cambió la mente, pero a mí se me cambió ahí. Algún ni cosquilla les hizo. Los 5 que exhalen, los 3 que exhalen, los 1 ni cosquilla les hizo. ¿Cuántos dicen amén este día? Ya venían desde la casa con el pensamiento: son tanto para el pollo, tanto para las pupusas y esto para la ofrenda. Bueno, eso digo yo. Ahora, la ofrenda pone a prueba quiénes somos. Por tanto, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿O qué tan obedientes somos? Y es aquí donde comenzó el conflicto entre estos dos hermanos. Ahora, recordemos que parece que hay una relación muy tremenda aquí, porque dice que Dios habla con ambos. Dios habla con Caín incluso. Amén. Entonces significa que había una relación. Ahora, es aquí donde comenzó el conflicto cuando se trata de ofrenda. Abel llevó lo mejor de los corderos como ofrenda. La Biblia dice que él se convierte en pastor de ovejas. Aleluya. Y la Biblia dice que ambos traen ofrenda. Y la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Es decir, no trajo lo peor, trajo lo mejor, lo escogido, lo más lindo, lo más precioso, lo más presentable. Lo trajo delante de Dios como su ofrenda. Y la Biblia dice, aleluya, que Caín también trajo algunas cosas de los cultivos como ofrenda. Esto dice la palabra de Dios, amén, en el versículo 4. Abel trajo también, aleluya, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Notemos que Dios miró con agrado primeramente a la persona y luego la ofrenda. Luego en el siguiente versículo: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda de él. Abel hizo como Dios quería. Y la Biblia dice que él encontró aceptación total a causa de la fe de Abel. De hecho, el libro de Hebreos hace mención acerca de Abel. Hebreos capítulo 11 versículo 4, amén, dice la palabra de Dios en cuanto a Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín, por lo contrario, amén, hizo la ofrenda a su manera, no como a Dios le agrada.
sino a la manera, amén, de él. Una manera que demostró ser inaceptable para Dios. Por eso dice la Biblia, Génesis 4, versículo 5, que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Amén, no lo miró con agrado. Y en el mismo versículo dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín quiso servir a Dios a su manera, quiso hacer las cosas a su manera. Esto me recuerda a muchos hermanos a los que el pastor dice: congréguense, y ellos se quedan en casa viendo una película cristiana, ¿verdad? Aleluya. Y otros decimos de repente: salgamos a evangelizar a las calles, y ellos se quedan en casa a evangelizar por WhatsApp, amén, o por Facebook. O sea, todo lo contrario. Gente que sirve y quiere servir a Dios a su manera, a su manera, amén. Y muchas veces pensamos que esto es agradable delante de Dios. Un día una persona me dijo: yo no llevo dinero a la iglesia, yo no doy dinero a la iglesia, yo doy dinero a los pobres. Y yo le dije en aquella ocasión: está correcto lo que haces, das dinero a los pobres, es correcto, la Biblia dice, pero lo primordial es darle primero a Dios. Lo primero es Dios y luego lo demás. Amén. Ahí hay gente que busca servir a Dios a su manera. Escuche bien este día. Muchos son como Caín. Dios les dice lo que quiere y ellos hacen lo contrario. Amén. También dice que era ofrenda, pero dice Dios: no es a la manera que yo quiero. Por eso dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín siempre tiene una mejor opinión. Caín pensó tener una mejor opinión. Caín pensó tener una mejor idea, una mejor propuesta. Pero la Biblia dice que no agradó a Dios. Porque él sabe, seguramente él sabe, porque la Biblia dice que él está hablando con Dios, aleluya, y Caín sabe lo que a Dios le agrada. Él sabe de antemano lo que a Dios le agrada. Escuche bien, él tiene teología, él sabe lo que Dios quiere. Pero finalmente Caín termina haciendo lo que le da a él su regalada gana. Amén. Dentro de las iglesias, déjeme decirle, hay Caínes. Escuche bien, dice la Biblia en Judas, versículo 11, Judas 11, amén, dice la palabra de Dios: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Sirvo a Dios como yo quiero. El camino de Caín: yo sé cuál que es lo correcto, pero a mí me gusta hacer lo que yo quiero, como yo quiero y a la hora que yo quiero. Y dice la Biblia que en las iglesias, amén, hay personas que han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el lucro por error, amén, de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. A su manera. Si alguien sirve a Dios y lo hace a su manera, hermano, está siguiendo el camino de Caín. Segundamente, el resultado de la ira. Porque la ofrenda que trajeron ambos sacó a flote el carácter, amén, de cada uno de ellos. Escúchelo bien. Observemos cuidadosamente Génesis 4, versículo 5. Y observemos la reacción de Caín. Cuando Dios viene y no mira con agrado lo que Caín está dando, y no mira con agrado a él. Amén. Y cuando esto sucede, no es que Dios quiera traer una condenación sobre él y decir: sabes que tú eres malo y no tienes solución,
Dios tiene que poner su cara, vamos a decir, dura, amén, frente a la situación y decir, no está bien lo que estás haciendo. Es como cuando un hijo hace algo y usted pone la cara dura y dice, venga para acá, lo que está haciendo no está bien. Dice la Biblia que él se enojó mucho. Dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Otra traducción dice, se enojó mucho. Otra dice, se irritó, se enfureció. Nuestra traducción dice, se ensañó Caín en gran manera. ¿Por qué? Porque el Señor aceptó a Abel y a la ofrenda suya, pero no aceptó a Caín y a la ofrenda de él. Amén. Es como que él le reclama a Dios y le dice, ¿por qué a Abel sí y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí le invita, a mí no? ¿Por qué él sí va y por qué yo no? Y es que muchas de las veces no conocemos, hermano, la soberanía de Dios. Dice, se ensañó en gran manera. Esta palabra ensañar bíblicamente significa deleitarse en causar mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. Se ensañó, dice. Caín se ensañó. Un ejemplo de ensañarse es cuando tú ofendes o golpeas a un niño o a una persona débil y tú miras que está acusándole, le está maldiciendo y le está golpeando, y tú dices, se ensañó sobre él. Amén, así hay gente. Caín sabía lo que Dios esperaba, pero falló al no hacerlo. Y cuando Dios respondió justamente, Caín se enfureció. Cuando Dios viene y lo confronta, no está bien. Él se enfureció, él se ensañó. Caín era celoso. Caín era iracundo, era envidioso. Esas cosas, la ira, la envidia, los celos, lo consumían. Era algo que él vino sobre él y no pudo dominar estas cosas. Pero misericordiosamente Dios ahí mismo le da una advertencia. Óigalo bien. Ahí miramos la misericordia de Dios hacia Caín. Versículos 6 y 7 dice la palabra: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, se le puso la cara larga. ¿Ha visto gente así con cara larga? ¿Cuánto dicen amén este día? Que van caminando y casi se la patean, ¿no? Es tan larga que la llevan. O sea, como que se desencaja aquí la quijada. ¿Cuándo dicen amén? De por sí es caso de belleza y con la cara larga, imagínense usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y luego dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, aquí está una decisión. Él puede dominar sobre el enojo, sobre los celos, sobre la ira. Él puede dominar. Tenemos esa capacidad, cuando dicen amén este día, de dominar sobre estas cosas. De decir: no, no estás tú. A ira, celos amargos, envidia, tranquila. A ver, podemos dominar sobre eso. Podemos dominar. Pero Caín no lo hizo. ¿Está aquí todavía? El versículo 5 y 6 dice que Caín está muy enojado. Y lo que básicamente el Señor le dice: Caín, no permitas que la ira se apodere de ti. Pero él no hizo caso a esta advertencia. ¿Qué pasó entonces? El versículo 8 dice que pasó.
Dice la Biblia que ambos salieron al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Seguramente hubo por ahí una plática, una discusión, se levanta contra él y lo mata. Ese fue el resultado de no controlar la ira, los celos, la envidia. ¿Están aquí todavía? Escucha este día. A través de esta acción monstruosa, Caín dijo básicamente: Dios, ¿quieres un sacrificio? Aquí está tu sacrificio. Aquí está Abel. Fíjate bien. Este fue el resultado de la ira. La ira, mi hermano, es un cáncer. La ira es algo que no se repara por sí misma. La ira no simplemente se desvanece, nunca se desvanece. La ira se multiplica, por eso tienes que enfrentarla, por eso tienes que tratar con ella en oración. La ira no se desvanece ni desaparece con los años. Tenemos que tratar con ella, tienes que confesarla. La ira es un cáncer y tienes que deshacerte de ella. Amén. Es algo que tenemos que tratar duramente. ¿Cuántos dicen amén este día? Nuestra ira no desaparece con el pasar de los años. No digan, es que un día cuando ya esté mayor, entonces sí, no, porque la gente llega mayor y se convierte en viejitos cascarrabias. ¿Cuántos dicen amén este día? O viejitas cascarrabias. Todo les cae mal. Hasta lo que no se come les cae mal. ¿Cuántos dicen amén este día? Tienes que tratar con ello, pero con fuerza. Aleluya. La ira no desaparece cambiando de ciudad. La ira no desaparece cambiando de nación o de iglesia. Desaparece cuando tratamos con ella fuertemente. Ahora, nosotros vimos todo el acontecimiento aquí de este hombre, y podríamos decir, bueno, este hombre no tiene solución. Cualquiera de nosotros, cuando piensa en Caín, pues piensa en el peor ser humano, ¿verdad? Porque hemos leído 2 o 3 textos que nos hablan de Caín y pensamos, bueno, este es el ser que no tiene solución. Bueno, este es nuestro pensamiento, pero Dios tiene otros pensamientos. Amén. Y es aquí donde quiero ver en tercer lugar la marca de la gracia de Dios, o la señal de la gracia de Dios. Después de la muerte de Abel, Dios llegó y le hizo una pregunta a Caín. Y no es que Dios esté ignorando qué ha pasado, Dios conoce todo. ¿Cuántos dicen amén este día? Y viene Dios y le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Y la respuesta que todos conocemos es que él responde: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bíblicamente, familiarmente, el hermano mayor es responsable de cuidar al hermano menor. Amén, así debe de ser. En cualquier familia, sea o no cristiana, la responsabilidad, amén, cae sobre el hermano mayor de cuidar a los menores. Por eso miramos en la Biblia acerca de Rubén, que él trató de proteger a José cuando sus hermanos lo maltrataban. El hermano mayor debe cuidar al menor. Y cuando Dios viene y le pregunta, ¿dónde está Abel?, él dice: no sé. ¿Que acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo soy el que lo ando cuidando. Pero Dios sabía que él lo había matado. El hombre Caín había cometido un acto impensable, y aún así, de manera desafiante, rehusó que había hecho algo malo, porque él dice: no sé, no sé. ¿Qué pasó? No sé. ¿Conoces esa frase? No sé. Escuche este día. Amén.
Aleluya. No sé, igual que muchos de ustedes. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano. ¿Por qué dices? No sé. ¿Por qué gastaste? No sé. ¿Por qué te gastaste todo el dinero? No sé. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No sé. ¿Por qué no debemos? No sé. Amén. Ahora, fíjate bien. Solo cuando Dios le declara su juicio, vemos algo de remordimiento en la vida de Caín. Solo cuando Dios le da un juicio, vemos algo de ahí como que, caray. Versículo 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, le dice Dios. Aquí ya Dios lo descubre. Y dice: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora, es aquí donde él siente ya un poco de remordimiento. Aleluya. Y tiene miedo de que otros le hagan lo mismo que él hizo con su hermano. Y él tiene miedo de que lo traten como él trató a su hermano. Amén. Escucha este día. Pero es aquí donde vemos la increíble expresión de gracia de Dios para Caín. Y podríamos decir: ¿cómo es posible? Amén. Podríamos decir cómo es posible. Versículo 15. Dice la palabra de Dios: y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová, oiga bien, puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Léalo en su Biblia, por favor. Óigalo bien. Dice que Dios puso una señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Dice bien, si tú y yo hubiéramos estado a cargo del caso, hubiéramos golpeado, como hacen los jueces, con el mazo, diciendo: muerte, muerte, ¿verdad? Pero Dios no es como tú, ni como yo. Gracias a Cristo. ¿Cuánto dicen amén este día? Nosotros estamos prestos para levantar no solamente el mazo, sino el machete. Ese no merece, ese es muy malo. Yo me pregunto: ¿qué tal que un día venga una prostituta con una minifalda aquí a la iglesia? ¿Qué van a decir las hermanas? Ay, no, hay que esconder al pastor, hay que esconder al hermano que toca la guitarra. Imagínense que tiene un homosexual ahí, ¿qué van a decir? Amén. Muerte, eso no. Y actuamos a veces como fariseos y fariseas, ¿eh? Y hacemos del cielo algo exclusivo para cierto grupito de personas. Hacemos del cielo algo como gente solamente entra al cielo, gente como yo, nada más como yo, nada más como yo. Porque uy, yo soy tan lindo, tan linda, tan buena, uy, nada más me matan las alas, vamos. Pero Dios es misericordioso. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 8, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia.
Dios le puso una señal a Caín que advertía a la gente que no se vengaran de él. ¿Cuál era esa señal? No sé. Vamos a decir que una señal, tal vez una cicatriz ahí, no sé, algo aquí, peloncito por aquí, tal vez algo aquí en la nariz, no sé, una verruguilla, no sé, algo. Total que la gente lo veía. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya. A lo mejor le faltaba un diente. ¿Cuántos dicen amén? Dale al aire. Era un diente. Véngase para acá. A comerse un talón. Ahora, no sabemos cualquiera que fuera. Lo que yo veo es como es un acto de gracia para Caín, como diciendo: hiciste lo peor, eres lo peor, pero aún te amo, aún te sigo esperando. Amén. Creo que al salvar la vida de Caín, Dios dejó la oportunidad de que Caín se arrepintiera. Pero vemos más adelante que Caín, desgraciadamente, al igual que muchos hoy en día, despreció la gracia de Dios. Despreció esa gracia. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cuántos dicen amén este día? Dice la Biblia a todos. Y no te especifica, este sí, este no, aquel sí, el otro no. Como nosotros de repente nos convertimos en medio fariseos, no podemos acercarnos a alguien que huela mal porque huele mal, y no queremos hablarle de Cristo al borrachito, no queremos acercarnos a la prostituta, no queremos acercarnos al homosexual, porque nos miramos como: eso no entra en la cielo, eso no entra. Son seres humanos. Lo que tú hiciste en tu pecado es igual que lo que ellos hacen. No hay diferencia. Y él despreció la gracia. Capítulo 4, versículo 16. Y salió pues Caín de delante de Jehová. Salió de delante, dice. Otra traducción dice que salió de la presencia. Despreció la gracia. Despreció la gracia. Y dice la palabra de Dios: y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Se fue. Despreció la gracia. Escucha este día. Salió de la presencia de Dios. Y 1 Juan 3:12 dice que Caín era del maligno. Cualquiera que desprecie la gracia de Dios es hijo del diablo. Cualquiera que desprecie la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que Caín era del maligno, porque despreció la gracia. Y cualquiera que desprecie la gracia es hijo del diablo. Dice: salió de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hace lo mismo dentro de la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Desprecian la gracia, se van de la iglesia, se van de la presencia de Dios, abandonan su congregación, abandonan sus hermanos en la fe. Desprecian la gracia. Quiero concluir. A veces pensamos que la gracia de Dios es solo para buenos o para los medios buenos, pero no para los malos muy malos. La gracia es tanto para los que consideramos buenos como también para los que consideramos muy malos, muy malos. ¿Está aquí todavía? Podemos hablar de narcotraficantes, de asesinos. Podemos hablar de personajes como en la categoría del Chapo Guzmán y de esa categoría. Y podemos decir: son gente tan mala.
Pero escuche bien, aún la gracia se extiende para ellos. ¿Está aquí todavía? Tito 2, versículo 11. Debemos entender en este día lo que es la soberanía de Dios. Tito 2, vaya a la epístola de Pablo a Tito, atrás de Hebreos, ahí está Tito. Amén. Amén. 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice a todos los hombres. Capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y Romanos, capítulo 5, versículo 20. Dice Romanos 5, 20 de esta manera: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, en este día no hay pecado que la sangre del Señor, que su gracia no pueda alcanzar. ¿Cuánto dice el amén este día? Sea homosexual, sea lesbiana, sea asesino, sea un brujo, hechicero, cualquier persona inmoral, hermano, escuche bien, la gracia es más grande. ¿Cuánto dicen amén este día? La gracia del Señor. Por eso, hermano, cuando salgamos a evangelismos, no escojamos gente. Amén. No seamos fariseos. Amén. No hay que acercarnos a cualquier tipo de personas con la intención de predicarles la palabra de Dios. Debemos acercarnos a la gente, a cualquier tipo de personas, y ministrarles el evangelio de Cristo Jesús. Debemos hablarle a cualquiera. Amén. Lo mismo que podemos hablarle a un pobre, a un rico, a alguien que trae corbata, como al que no trae corbata. Yo le he hablado de Cristo a ese muchacho loco que pasa por aquí, amén, rondando la calle. Le hablo de Cristo Jesús. Él huele feo, sí, huele muy feo, demasiado feo huele. Amén. Pero es un alma. Y digo, Dios, que se salve, porque va a ser un testimonio para mucha gente. Amén. Y voy a seguir insistiendo. Tal vez un día Dios venga con su presencia y lo transforme. Hermano, en Cristo hay abundante gracia. ¿Cuántos dicen amén? Hay perdón para cualquier pecador que quiera arrepentirse. La gracia de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Desgraciadamente mucha gente la desprecia. En este día usted y yo tenemos esa oportunidad. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios con todo el alma.